Si sos una persona a la que le gusta Jujutsu Kaisen y leíste el título de este video, probablemente pensarás que es el mayor clickbait del universo o la mayor estupidez que se ha hecho acerca de la obra. ¿Cómo puede ser que lo mejor que tiene para ofrecer la historia de alguna forma repercuta negativamente en la obra? Pero te juro que hay una explicación lógica detrás de esto. Si bien Shibuya es de lo mejor que te va a ofrecer la obra, este arco marcó un antes y un después en la historia, en donde el hecho de haber matado a tantos personajes y el querer llevar a la obra a un ritmo muy rápido afectó negativamente a la historia. Por eso hoy voy a hablar de cómo el arco del incidente de Shibuya condenó Jujutsu Kaisen, marcó un antes y un después en la obra que cambiará la forma en la que se comporta esta historia. Shibuya fue el clímax de la primera parte de Jujutsu Kaisen. Todo lo previo hasta este arco fue usado para Shibuya, ya sea porque en esos momentos los villanos hicieron las preparaciones para sellar a Satoru, o porque varios de los personajes que se presentaron, junto con sus relaciones y rivalidades, tuvieron su clímax en este arco, incluso algunas tuvieron hasta su final. Dicho y hecho, para hacer Shibuya, básicamente agarraron a todos los personajes de Jujutsu Kaisen y los pusieron a que se peleen entre ellos. Esto provocó que pasen muchas cosas importantes en la historia. Shibuya mató a 3 antagonistas, mató a casi la mitad de los villanos de la obra que había en ese momento, del cual uno era muy importante. Shibuya sacó de la obra 2 coprotagonistas, una es Nobara y el otro es Satoru. Este último fue un personaje muy clave que impulsó varios eventos y desarrolló varios personajes vistos. Su salida es un cambio importante en la obra. También dejó de lado personajes como Togi o Todo, y luego mató a otros personajes más. Este arco implicó la pérdida de muchos personajes importantes, reduciendo mucho su cast de personajes cuando ya de por sí no era muy grande. Además, como si fuera poco, muchos de los personajes existentes que quedan jamás van a tener un rol importante en la trama, tal como la mayoría de los personajes de la escuela de Kyoto. En Shibuya se perdieron muchos elementos que ayudan a la continuidad de la trama, muchos personajes y antagonistas. Obviamente, la aparición de otros personajes muy relevantes como Yuta, Hakari y Yuki ayudan a que esto no sea un problema tan grave, pero tener tan pocos personajes de igual manera afecta a la obra. Porque luego de Shibuya, la obra tendría un problema porque gran parte de personajes, conflictos y relaciones que había concluyeron, lo cual dejaría la obra con menos herramientas para tratar la historia. Además, posterior a Shibuya, la obra dejaría de plantear las bases de la obra. Ya no se tomaría el tiempo de hacer arcos o capítulos simplemente para presentar personajes, presentar villanos, mostrar cómo entrenan, peleas contra villanos débiles y poco importantes, etc. Dejaría de mostrar cosas poco épicas y más aburridas para la historia, pero que sirven para que conozcamos las bases de la obra, o sea, personajes importantes, sistema de poder, etc. Cosas aburridas que en un futuro se encargarían de hacer los mejores momentos de la obra. A partir de Shibuya, todo lo que se muestra son aspectos esenciales para la trama. Esto aceleraría muchísimo el ritmo de la obra, ya que todas las cosas que no son importantes, como las interacciones entre personajes y momentos felices, dejarían casi de existir. A partir de ahora, se presentarían personajes con relevancia en la trama y muy fuerte, pero tendrían una presentación muy corta. Este ritmo acelerado también provocaría que haya capítulos cargados de una cantidad excesiva de texto para contarnos lo que se viene, y ahorrar mucho tiempo. Luego de Shibuya, la obra empezaría a ir muy rápido, y ya no se tomaría nunca más el tiempo para presentarnos aspectos nuevos de la obra de manera tranquila. Esto generaría el primer problema que surge a partir de Shibuya, el ritmo acelerado que repercute en los personajes. Muchos animes plantean personajes en etapas avanzadas de su historia, y en algunos casos terminan siendo muy buenos porque el autor se encarga de desarrollarlos, dedicarle muchos capítulos y tiempo en la historia, resultando en que se completan en personajes muy buenos. Pero en Jujutsu Kaisen esto casi no pasa porque a partir de Shibuya la historia tiene un ritmo tan pero tan rápido que el autor trata muy poco los personajes que ingresan en la trama en esta etapa avanzada, resultando en que, si bien hay algunos que tienen aspectos muy bien escritos, como por ejemplo el carisma o sus motivaciones, realmente todos están lejos de ser la gran cosa. Y esto es un problema considerable, porque hasta antes de Shibuya, todos los personajes que fueron presentados y tuvieron tiempo en cámara y fueron tratados por el autor fueron realmente excelentes, y luego de este arco las cosas dejaron de ser así. Por ejemplo, previo a Shibuya, tenemos a Nanami, a quien se le trató sus motivaciones, creó una muy buena relación y dinámica con el protagonista, nos mostró un conflicto muy interesante en relación al mundo de la obra y murió teniendo un momento bien hecho que para muchos es hasta emotivo, siendo un personaje bastante bueno que fue tratado a lo largo de la obra. Pero luego de Shibuya, la mayoría de personajes aparecerían para pelear y posteriormente morir. Literalmente casi todo fue así. El autor tiene bien en claro el objetivo que tiene para ellos, pelear contra un protagonista, y cuando ya cumple su cometido, se mueren. Crear varios personajes para después matarlos es algo que empezó a repercutir negativamente en la obra, y creo que se nota por la cantidad de memes que hay. Y esto empieza a pasar luego de Shibuya. Porque antes, los personajes no estaban hechos para pelear y morir. Esto reduciría mucho la calidad de los personajes en relación a lo que vimos antes. Tener un cast de personajes reducido y encima acostumbrar al espectador a matar a todos tus personajes desde el principio de la obra, yéndote al extremo a partir de Shibuya, como anticipé al principio del video, repercutiría muy negativamente en la obra. Los personajes son elementos claves por las cuales la trama avanza y se desarrolla. Mahito, por ejemplo, fue clave en muchos aspectos, provocó el inicio y el clímax del arco de Junpei, mató a Nobara y provocó parte del desarrollo de Itadori hasta Shibuya, entre otras cosas.
Fue una herramienta muy importante para la progresión de la trama, así como lo fueron otros personajes como Gojo y Kenjaku. Sin ellos no habría Jujutsu Kaisen. Y cuando vos matas a muchísimos personajes y no agregas nuevos, se te acaban las herramientas para desarrollar la historia de los personajes, lo cual pueden afectarlos negativamente, haciendo que no tengan nada que ofrecer en la historia o que no tengan el mejor trato por parte del autor. El mejor ejemplo es Maki Zenin. Tuvo un cambio trascendental en la obra que la cambió para siempre, volviendo al igual a uno de los personajes más fuertes, queridos y carismáticos de la obra como lo es Toji. Gracias al sacrificio de Mai, empezó bastante bien, pero luego de que ella muera, se le terminaron los elementos o personajes que la pueden ayudar a desarrollarse como personaje. Y un villano que le provoca un desarrollo o alguien que le da una lección de maestro. No tiene a nadie, y el autor del manga tuvo que crear dos personajes extremadamente random y muy raros que aparecieron durante 2 segundos en la historia, del cual uno se encargó de desarrollar al personaje de Maki con una pelea totalmente random. Y los diálogos y el desarrollo están buenos, pero hacerlo con un personaje tan bizarro y random y en tan poco tiempo no es la mejor manera de tratar a un personaje importante como lo es Maki, lo cual hace que no sea la gran cosa. Muchos esperaban muchísimo más de este personaje. Esto también lo podemos notar viendo cómo Gege tuvo que revivir un antagonista que él mismo había matado hace poco para ponerle a alguien contra quien pelear para así tener una pelea significativa. Por otro lado, fíjese cómo en la pelea contra Sukuna se le dio una relevancia extrema a personajes que aparecieron muy recientemente en la obra, porque si no los pones a ellos, no hay ningún otro personaje que pueda aportar a la pelea y por lo tanto no ganarle a Sukuna. La falta de personajes incluso hizo un daño aún mayor en la obra. Miren a Kenjaku, villano muy interesante, ultra fuerte, que causó casi todo lo que pasó en la obra. Lo tuvieron que matar y sacar de la obra de una forma básica, porque no hay personajes que puedan pelear contra él. El villano más importante, Sukuna, requería que todos los personajes vivos pelearan contra él, porque si no, no hay forma lógica de ganarle, y como no pueden haber dos villanos extremadamente fuertes vivos, porque si no, no hay esperanza para los buenos, lo tuvo que sacar de la obra de la manera en la que lo hizo. Lo mataron en un segundo, dejando de lado un extremo potencial. Simplemente tuvo una pelea sin violencia contra un personaje random y apareció Yuta por atrás y le cortó la cabeza. Listo. En el momento que estoy grabando esto, es normal pensar que de alguna forma va a revivir y aparecer de vuelta. Yo en un principio también lo pensé, no puede ser que muera así. Pero repito, no hay ningún personaje que pueda pelear contra él actualmente. Están todos contra Sukuna y lo sacaron por el bien de la trama. Por eso, no sé cómo puede volver en la historia. Y esto desperdició un personaje muy importante de la historia. Otro problema post-Shibuya es lo poco emocionante que tenga tan pocos personajes y tantas muertes. El hecho de que mueran personajes en Jujutsu Kaisen es habitual desde el principio de la obra. Ya desde el arco de Junpei lo vimos, pero la realidad es que hasta Shibuya los personajes morían de una manera menos habitual, por decirlo de alguna manera. Y lo que quiero decir con esto es que bueno, se muere el villano al final del arco, se muere un personaje manipulado por uno de los seres más malvados de la historia, etc. Hasta Shibuya, el recurso de la muerte fue usado de manera apropiada y coherente en base a la lógica de su mundo. Pero a partir de este arco, se instauraría una masacre en la obra, porque todos los personajes que dejan de servir, que no tienen nada que ofrecer en la historia, se mueren. Por eso murió Hanami, Nobara, Nanami, Naobito, etc. No sos útil para la historia, muerto. Por suerte, hay algunos afortunados que simplemente quedaron afuera de la obra y listo. Pero luego de Shibuya, esto iría al extremo y mataría una cantidad enorme de personajes. Las muertes en Jujutsu Kaisen presentarían un problema con las muertes porque luego de Shibuya matarían un montón de personajes volviendo a lo habitual y esperable, y a su vez reduciendo un cast de personajes que de por sí es muy chico. Esto generó algunos de los problemas como la falta de personajes mencionados previamente, y también produciría lo que a mi parecer es otro problema y es la falta de emoción en la obra. Ya estamos acostumbrados a que todo el mundo muere, y ya hay muy pocos personajes vivos, entonces, si en este momento se muere un personaje importante, ya no sería un momento memorable, importante, impactante, un momento triste. Sería un que pará de matar a tus personajes, por favor. Literalmente, si se muere alguien importante como Yuta Maki, lo único que va a implicar es una queja que la obra mata a muchos personajes, y la importancia de esa muerte, o cómo se dio, va a irse a un plano secundario. Entonces, el recurso de la muerte en la historia es algo que se tornó negativo para la obra, porque es algo que te esperás, que no te va a sorprender tanto y que va a implicar una queja. Y esto resulta en una pérdida extrema de la emoción de la obra. Actualmente, los personajes están peleando contra el ser más letal y poderoso de la obra. Que mueran es extremadamente probable. Y encima, todavía ver qué pasa con el ser que va a salir de la asimilación de la humanidad con Tengen. Literalmente, es muy probable que la obra termine con casi todos los personajes muriendo. Y si es así, esto puede perder mucha epicidad o emoción, porque ya que muera alguien, no implica algo emocionante en la obra. Son muy pocos personajes y si se mueren, bueno, ya estamos acostumbrados. Y esto puede repercutir mucho en la crítica que se tenga en la obra en torno a su final. El último problema que surge posterior a Shibuya parte de lo que mencioné al principio del video. El hecho de que ya se plantean muy pocas cosas nuevas en la obra y las que se plantean no se toma el tiempo de desarrollarlas dado el ritmo rápido que quiere hacer el autor. Esto generó los problemas que dije, pero también habría un gran problema en relación a lo que el autor quiso hacer. Como sabemos, luego de Shibuya y algunos mini arcos, vendría el juego del sacrificio, el gran arco próximo a Shibuya. Este arco propondría un Battle Royale en donde muchos personajes se matarían entre sí.
habría 9 colonias enormes esparcidas por todo Japón que encierran gente y la obligan a pelear entre sí. Cuando Kenjaku anunció su plan, mencionó que reencarnaría hechiceros del pasado y le daría una técnica maldita a ciertas personas para que peleen. En un principio, la idea suena recontra ambiciosa, plantear 9 colonias, con hechiceros reencarnados, que se quieren matar, obligando a todos los personajes conocidos a pelear ahí, es algo que requiere muchísimos capítulos y presentar una gran cantidad de personajes nuevos. También es una gran idea. De por sí, las peleas en esta obra son una locura, y tener un arco compuesto de peleas, mientras se envuelve la obra de un gran misterio y tensión, por obligar a personajes importantes a matarse entre sí, y contra hechiceros reencarnados de la tan aclamada edad dorada de la hechicería, es extremadamente interesante y una gran idea para lo que vimos de Jujutsu Kaisen. Que nos permita ver grandes peleas y obtener información muy interesante del pasado de la obra es genial, pero la verdad es que esto no fue para nada así. El arco fue hecho de la manera más rápida posible, crearon muy pocos personajes, de los cuales la mayoría eran poco interesantes y los pusieron a pelear contra otros personajes principales y listo. Y la información del pasado de la obra es terriblemente pobre, exceptuando por los enfrentamientos, todo el potencial que tenía este arco no fue usado. El juego de sacrificio solamente nos dejaría 2 personajes destacables, 4 decentes y los demás todos random o desagradables. Y encima a todos los mandaría a morir a los pocos capítulos. Este arco no es malo, pero solamente gracias a que la calidad de las peleas que vimos es realmente excelente. Pero vos al juego de sacrificio le sacás las peleas y el arco en sí, junto con los personajes planteados, fueron muy básicos y lejos de ser la gran cosa. Este arco fue así por los pocos personajes que existen y por la poca voluntad del autor en ponerse a desarrollar cosas nuevas luego de Shibuya, haciendo las cosas con un ritmo aceleradísimo para terminar la obra rápido. Fue una gran idea ambiciosa hecha de la manera más rápida posible. Jujutsu Kaisen fue una historia muy bien planteada hasta Shibuya. Todas las relaciones, personalidades, conflictos personales de los personajes fueron muy bien tratados, y muchísimos de ellos concluyeron en Shibuya, lo cual demuestra una excelente planeación hasta este arco. Pero luego de Shibuya, esto ya no es más así y empezó a afectar mucho a la historia el hecho de tener muy pocos personajes, el hecho de matar a muchos, el hecho de tener que agregar personajes inesperadamente random y el hecho de tener un ritmo extremadamente alto. Obviamente no es culpa de Shibuya, pero la manera en la que este arco implicó un antes y un después en la obra, cambiando radicalmente la forma de ser de la obra, es lo que me hace decir que de manera simbólica Shibuya condenó a Jujutsu Kaisen. Obviamente, la obra sigue siendo bastante buena al día de hoy, y todo lo que vimos luego de Shibuya es bastante decente con cosas realmente excelentes. Pero a partir de este arco empezaron a existir problemas que le agregan cosas negativas a la obra, y le bajan un poco de su calidad. De igual manera, Jujutsu Kaisen es uno de los mejores shonen que salieron en los últimos 20 años. Gracias por ver el video.